día que dedicamos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Bueno, seguimos en la serie Inquebrantable. Por ahí en la entrada les facilitaron una hojita que es parte del sermón que vamos a ir rayando. Si a alguno de ustedes les hace falta esa hojita, puede levantar su mano y se la acercarán aquí adelante. Los que nos están viendo a través de las redes sociales también pueden descargar esa hojita en el link de la prédica en Facebook. Estamos en el número 7 de esta serie, ¿Cómo llegar a ser sabios como Daniel? Daniel, como ya sabemos, vivió hace más de 2500 años y él a la edad de 15 años fue llevado preso, detenido, cautivo, junto con el 25% de su nación. Pero luego empezó a pasar por unas pruebas, esas que nos ha compartido el pastor Joel, donde hemos aprendido grandes lecciones que podemos meditar y aplicar a nuestra vida. A la edad de 85 años, es decir, 75 años más tarde, él se convirtió en el segundo hombre más importante de esa nación, de ese imperio babilónico, que era el más importante del mundo. En este capítulo 5, el rey Nabucodonosor, como ya lo hemos leído, fue el rey más famoso de Babilonia. Él construyó, eso que podemos ver ahí en las imágenes es algo representativo, él construyó los famosos jardines colgantes que son considerados dentro de las 7 maravillas del mundo antiguo. Bueno, para este tiempo, para este capítulo, el rey Nabucodonosor ya había muerto. Él reinó durante 45 años y Belsasar era actualmente el rey, era su nieto. Belsasar era un pésimo rey, un pésimo líder. Era muy fiestero, a él le gustaba tener cenas por las noches y pues bueno, era un desastre. Ese es el trasfondo que vamos a escuchar en esta historia de lo que ocurre con este rey. De sus mayores enemigos, 2 de sus mayores enemigos, lo tenían sitiado, ya habían rodeado los muros de Babilonia. Los medos y los persas se unieron en fuerzas, Darío el Medo y Ciro el Grande, habían rodeado estos muros. Estos muros de esta ciudad, cabe resaltar, pues bueno, como podemos ver en la imagen, era una ciudad fortificada que tenía unos muros como de 15 a 25 metros de alto, o sea, era bastante segura. Seguramente por eso también el rey tenía esa aparente calma y tranquilidad. Bueno, esos 2 ejércitos estaban acampando y estaban rodeando la ciudad. Y el rey Belsasar, este rey joven, estaba pues pecando de confiado, ¿no? Tenía un exceso de confianza. Y esa noche estaba celebrando una cena con 1000 de sus príncipes, 1000 de sus cuates. Entonces, muy despreocupado. Ellos tenían la festividad de la luna, ellos adoraban a dioses paganos y tenían muchos dioses. Entonces, todos ellos estaban pues emborrachando, bebiendo vino y le dan rienda suelta al libertinaje, todos esos excesos. Y al rey se le ocurrió una terrible idea. Se acordó que el rey Nabucodonosor, su abuelo, había traído de Jerusalén, cuando cautivó al pueblo israelita, las copas con las cuales se hacía adoración a Dios, las copas de oro. Y se le ocurrió, dice, bueno, ¿por qué no brindamos con ellas? Y empezó a hacer pues un sacrilegio. Sacrilegio significa burlarse de la religión o de las creencias de otras personas. Bueno, esto es lo que ocurre con este rey. Tomaron esos utensilios y los usaron de manera deshonrosa, convirtiendo algo sagrado en algo profano. Bueno, esa es la historia de este rey y eso es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Les invito a que cierren sus ojos, vamos a hacer una oración. Señor Padre bendito, rogamos de tu dirección, guíanos, Señor, en el entendimiento de tu palabra. Permite que aprendamos de las grandes enseñanzas que se encuentran en ellas. Toca nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ánimo. Danos ese alimento espiritual
quédate con nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, eso es lo que les platiqué a grandes rasgos. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a entrar a la lectura. Acompáñenme, por favor, lean. El rey Belsasar, bueno, lo encontramos en el capítulo 5, del 1 al 6. El rey Belsasar dio un gran banquete a 1000 de sus nobles, y en presencia de los 1000 se puso a beber vino. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas bebieron de ellos, bebieron el vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. De pronto aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre el encalado de la pared del palacio del rey. Y el rey vio el dorso de la mano que escribía. Entonces el rostro del rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, las coyunturas de sus caderas se le relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una con otra. Esto debió haber sido súper inquietante. ¿Se dan cuenta cómo lo narra la palabra de Dios? Este rey comenzó a temblar, le temblaban las rodillas. ¿Y qué decía esa lectura? Pues bueno, por este sacrilegio que había cometido este rey, Dios estaba condenándolo y esa noche moriría. El juicio de Dios estaba viniendo sobre él. El término sutil de que sus coyunturas se relajaron no es otra cosa más que decir, el rey se hizo en sus pantalones, ¿no? Bueno, leamos en Daniel 5:6. Dice: entonces el rostro del rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, las coyunturas de sus caderas se le relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una con otra. Bueno, esto fue terrible. Los 1000 invitados también vieron la escritura en la pared y nadie podía decir lo que habían escrito esos dedos. Y entonces el rey mandó a traer a los caldeos, a los magos, a todas las personas del reino que podían ayudarle, y nadie pudo interpretarlo. Entonces llamaron a Daniel, quien había sido primero prisionero de guerra, luego estudiante y ahora era un administrador, y seguía avanzando. A estas alturas Daniel ya había creado una reputación con el hombre más inteligente que había en ese imperio. Era el hombre de mayor conocimiento, más sabio que se había vuelto Daniel. Entonces Daniel era la persona a la que tenías que recurrir cuando no sabías qué hacer. Entonces Daniel acudió al salón y leyó el mensaje y lo tradujo como lo veremos a continuación. En Daniel 5:25 dice: y esta es la inscripción que fue trazada: Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Nadie entendió lo que estaba escrito, puesto que estaba escrito en arameo. Cabe mencionar que de todo la escritura hebrea, que es el Antiguo Testamento, esta es la única parte que está escrita en arameo, y era el lenguaje que hablaba nuestro Señor Jesús. Y no solamente eso, también lo interpretó. Ahí es la interpretación. En Daniel del 5 al 26 dice: esta es la interpretación del escrito. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Pérez Urfasin, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Estas pues sin duda no eran buenas noticias. Estaba diciendo que el rey iba a perder su reino y que esa noche iba a morir. Pero como Daniel hizo lo que nadie había hecho, el rey había hecho una promesa que el que le pudiera descifrar lo iba a nombrar un alto cargo. Vemos aquí en Daniel 5 del 29 al 31. Entonces Belsasar ordenó que vistieran a Daniel de púrpura y le pusieran un collar de oro al cuello, y que proclamaran acerca de él que él tenía ahora autoridad como tercero en el reino. Aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el Medo recibió el reino cuando tenía 62 años. Bueno, aquí la palabra de Dios dice que el tercero, y yo les dije que el segundo, ¿sí recuerdan?
¿Por qué es esto? Porque el rey en ese momento estaba reinando tanto su papá como él, solo que su papá estaba retirado. Es decir, había dos reyes en ese momento. Por eso Daniel era el segundo, pues, de ellos dos. Bueno, ¿cómo entraron los medos y los persas a esa ciudad tan fortificada? Pues estábamos viendo la imagen que era un lugar pues muy seguro, ¿no? E históricamente es descrito que ellos lo que hicieron fue desviar el río Éufrates hacia los muros. Y cuando los desvían hacia los muros, lo que hace es un socavón, como lo que ya hemos estado viviendo aquí en México. Hacen un socavón y ellos pueden entrar por debajo de los muros, y es así como invaden ese territorio. Bueno, el reinado de Belsasar pues solamente duró 2 años, fue muy volátil el tiempo. En este capítulo encontramos muchas reflexiones, ¿no? ¿Cómo qué? ¿Cómo no perder el reino en una borrachera? Bueno, no es así tanto así. ¿Qué vamos a escudriñar aquí? Lo que vamos a ver aquí es por qué llaman a Daniel. O sea, vamos a enfocarnos en Daniel. Bueno, ¿por qué lo llamaron a él en medio de esta crisis? En el mundo tenemos muchas y diferentes tipos de crisis y necesitamos de más Danieles que nos digan qué hacer, cómo podemos resolver ese problema. Requerimos de hombres y mujeres que estén preparados, que puedan decir esto significa esto y darnos una dirección a todos aquellos que estamos en crecimiento, ¿no? Bueno, Daniel desarrolló esa reputación como experto, porque él era un hombre más sabio en todo el imperio. Veamos lo que dice la reina de Daniel y después veremos qué dice el rey. La reina dice: este hombre Daniel, a quien el rey le dio por nombre Belsasar, tiene un intelecto excepcional y rebosa de conocimiento y entendimiento divino. Puede interpretar sueños, explicar acertijos y resolver problemas difíciles. Mande llamar a Daniel y él le dirá el significado de lo que está escrito en la pared. Veremos qué dice el rey. Una vez que ya se entrevista con Daniel, le dice: me han dicho que el Espíritu de Dios está en ti, que tienes una mente clara y que eres muy inteligente y sabio. Pues bueno, esta es una increíble reputación, ¿no?, que ostentaba Daniel. Y dice el texto: el Espíritu de Dios está en ti. ¿Quién no quisiera tener esa reputación, ¿no?, como Daniel? Bueno, pues esta plática que vamos a tener es para todos en general, pero con más exactitud para los jóvenes, esos jóvenes que apenas están comenzando. Pongan mucha atención a lo que vamos a encontrar a través de este pasaje de Daniel, que es muy edificante. Y para nosotros los grandes también, por supuesto, porque tenemos muchas cosas que aprender. Bueno, ¿y cómo podemos llegar a ser sabios como Daniel? Ese es el tema, ese es el punto. Dios usó a Daniel porque él era sabio, y la sabiduría es una decisión. Tú puedes llegar a ser sabio como Daniel a través del aprendizaje, de la dedicación y la oración. En la Biblia hay muchos ejemplos de cómo llegar a tener la sabiduría que tiene Daniel. Pero aquí veremos un versículo del libro de la sabiduría. Lo encontramos en el libro de Proverbios 4:13 y dice así: recuerda siempre estas lecciones y no las olvides nunca, porque ellas son tu vida. Bien, este es el tema de hoy. ¿Cómo puedo llegar a ser sabio como Daniel? Número 1, ahí lo tienen en sus listas, hay que comprometernos a nunca dejar de aprender. Hay que hacer un compromiso. Todo empieza con una decisión. Nadie puede decidir esto por ti. O sea, es algo que tú tienes que decidirlo. Tú tienes que decidir querer ser sabio. Lo que tenemos que hacer es seguir aprendiendo el resto de nuestras vidas. ¿Qué encontramos en la Biblia? En el Proverbios, en el mismo libro, 23:12. Lean conmigo, por favor. Dice: entrégate a la instrucción, presta suma atención a las palabras de conocimiento. Es decir, pon mucha atención a lo que te está edificando, lo que te edifica. Entrégate, ¿qué significa? Pues bueno, toma la decisión de hacer un compromiso contigo mismo. Para los jóvenes, ustedes son un libro en blanco. Ahorita ustedes van a decidir qué escriben en su libro. Escriban cosas buenas, cosas que los edifiquen. Bueno, al terminar la carrera, muchos decimos, yo me incluía, decía: no, cuando yo termine la carrera,
es lo último que voy a estudiar. Ya de ahí voy a ejercer mi sentido profesional. Pero no es así. Es decir, si tú quieres ser exitoso en el trabajo, pues tienes que seguirte preparando. Y no solo en el trabajo, en todos los ámbitos necesitamos seguirnos preparando todos los días. Pues estaba muy equivocado. Bueno, el peor error no es seguirse preparando. Es decir, debemos de estar, como dicen los chavos ahorita, en modo aprendizaje. Anótenlo, tómenlo en sus notas. Modo aprendizaje, ese es el modo que debemos de tener ahorita. Modo aprendizaje durante toda la vida. El aprender no es una etapa en la vida, sino el aprender debe de ser nuestra vida. ¿En qué habilidad estás trabajando el día de hoy, este año? Algo que no sabías el año pasado y que ahora lo estás haciendo. No sé, por ejemplo, muchos de nosotros nos encontramos de frente con las redes sociales que teníamos que usarlas por esto de la pandemia. Y tuvimos que aprenderlas, pero pues al vapor. No sé ustedes, debe de haber cosas que estén buscando aprender y tienen que estar mirando ya para el otro año en qué otro tipo de habilidad tenemos que prepararnos. Bueno, pues esto es un hábito saludable. Bueno, si tú te preparas, vas aprendiendo, vas a ser diferente, vas a ser más fuerte, vas a estar más preparado, más capaz, más desenvuelto, más sabio. Haz un compromiso. Tener una actitud de modo aprendizaje, ese que acabamos de platicar, es la clave para llegar a ser un líder. Todos los líderes aprenden y cuando dejan de hacerlo, pues dejan de liderear, porque nadie puede llevar a alguien más más de donde él ha llegado. Por esa razón es que todos los líderes necesitan estarse preparando. Por ejemplo, una iglesia como esta, la nuestra, que está en crecimiento, pues necesita un pastor en crecimiento y tenemos, gracias a Dios, un pastor muy inquieto que todo el tiempo se está preparando, pero esa es la clave. Tenemos que estarnos preparando todo el tiempo. Y no nada más en la iglesia, en cualquier empresa, en cualquier negocio, en cualquier dirección. Todo el tiempo necesitamos prepararnos. No todos sabemos todo. Bueno, todos los líderes necesitan aprender. Si no lo estás haciendo, no eres un líder, porque necesitas estar avanzando cada día más y más. ¿Por qué no debemos dejar de aprender? ¿Por qué creen ustedes? Es algo que nos conviene. Bueno, en la vida encontramos tres cosas, en la Biblia encontramos un montón de cosas del por qué debemos de seguirnos preparando, pero aquí les voy a mencionar tres. Número 1, pues trae éxito. Número 2, trae satisfacción a tu vida. Y número 3, eso que a veces nos preocupa demasiado, te genera ganancias. Sí, la Biblia también habla de ganancias. Si tú quieres eso en tu vida, necesitas aprender constantemente. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Eclesiastés 10:10, este versículo me gustó muchísimo. Es algo que debemos, yo creo que hasta memorizarlo. Y escúchenlo detenidamente. Y acompáñenme a leerlo. Dice, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Bueno, yo siempre le digo a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, que debemos de hacer las cosas bien y a la primera. ¿Y cómo se logra esto? Pues estando preparados y teniendo una actitud correcta. Si decimos, bueno, es que lo haga alguien más, es que yo no puedo, yo no sé, ¿qué va a suceder? Con esa actitud nunca conseguirás éxito y siempre estarás banqueado para los propósitos de Dios. Dios usó a Daniel porque él era sabio. Daniel había decidido ser sabio. Trabaja con más astucia y no con más esfuerzo. Nunca pierdes el tiempo cuando afilas tu hacha. Ahora mismo, aquí en la iglesia, estás afilando tu hacha. Todos aquellos que estás viendo a través de las redes sociales, que ven los sermones cada domingo, están afilando su hacha. Todos aquellos que llevan el devocional Tiempo con Dios, varones, damas, esos días que lo están haciendo, están afilando su hacha. Todos los que están llevando sus discipulados, discipulado 1, 2, aquellos las mujeres que se reúnen creo que están leyendo María en este momento, están afilando su hacha. Eso es prepararnos. Bueno,
Cuando vienes a nuestros talleres también estás afilando tu hacha. Los estudios bíblicos, los discipulados, etcétera, como ya lo vimos. En este versículo nos dice en qué radica el éxito. Leámonos nuevamente, dice, el éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Nótense que no dice en el deseo, o sea, yo quiero que, no. Tampoco dice en la oración, es que voy a orar mucho para aprender mucho. No, tampoco. Radica en la acción sabia y bien ejecutada. O sea, hay que ponernos a actuar. Eso es acción. Puedes orar y tener todo el deseo que tú quieras. Puedes soñar todo lo que quieras alcanzar. O sea, quieres un Lamborghini, quieres una casa, lo que tú quieras. Pero no nada más es quererlo, ¿no? Hay que ponernos en acción. Esto no se va a poder alcanzar si no tienes la habilidad que te da el conocimiento. Sin él no llegarías ni a la esquina del corredor. Nunca es tarde para comenzar a prepararse en cualquier ámbito. Conozco personas que desean tener este tipo de éxito, pero tampoco están dispuestas a prepararse. Lamento decirle a todas esas personas que si no se preparan, no lo van a conseguir. Pero una actitud correcta es todo lo que necesitamos para comenzar. Inviertan tiempo en los devocionales, inviertan tiempo en su preparación, aprendan cosas. Eso es afilar el hacha. En la Biblia también encontramos que dice que trae ganancias, ¿no? Bueno, aquí lo vemos en Proverbios 19:8. El que aprende y pone en práctica lo aprendido, se estima a sí mismo, se quiere, se valora. El estudiar, el prepararnos, es querernos. Y así mismo prospera. Cada vez que aprendes más, tendrás una vida mejor. En la vida podemos darnos cuenta que puedes aprender de cualquier persona si entablas una conversación y haces las preguntas correctas. Puedes aprender cosas. Por ejemplo, yo sé cosas que tú no sabes. Y tú sabes cosas que yo no sé. Y el que está a un lado de ti, enfrente o atrás, sabe cosas que ni tú ni yo sabemos. Todos necesitamos de todos. Por eso que prepararse para ser sabio primero debemos de ser humildes. O sea, para tener esa sabiduría debemos de actuar de manera humilde. La humildad hace preguntas, el orgullo no. El orgullo no hace preguntas porque piensa que se ve tonto. Y lo que realmente es tonto es no hacer preguntas. Veamos qué dice en Proverbios 25. Aunque el buen consejo esté en lo profundo del corazón, o sea, está en alguien más, la persona con entendimiento lo extraerá. Daniel era un hombre con entendimiento. ¿Cómo puedes extraer el entendimiento cuando te encuentras entre personas? Por ejemplo, cuando vienes a la iglesia, cuando estás en el trabajo, en la escuela, o simplemente, no sé, en la parada del autobús, no sé, haciendo preguntas. Tenemos que hacer preguntas. Y hay dos tipos de preguntas. La número uno es, ¿qué puedo hacer por esa persona? ¿Puedo hablarle del evangelio? ¿Necesita algo que la pueda yo ayudar? Esa es una primera pregunta. La segunda pregunta puede ser, ¿qué es lo que sabe esta persona que yo no sé? Y si durante el tema surgen más inquietudes sobre lo que te está platicando, pues preguntar más. De todo lo que aprendemos, dice el libro de Proverbios, en 23:12 dice, recibe la enseñanza con agrado y presta atención a los buenos consejos. Este versículo estaría perfecto que se colocara en las escuelas, incluso en nuestras casas. Recibe la enseñanza con agrado. ¿Qué dicen los jóvenes? A veces se quejan de las tareas, pero pues es parte de la formación, es parte de lo que tenemos que hacer. El punto número 2, aprender de las generaciones pasadas. Bueno, el rey Belsasar, como ya escuchamos, él cometió un grave error. ¿Y por qué fue?
Él sabía todo lo que había ocurrido con su abuelo, el rey Nabucodonosor, y la soberbia lo condenó. Dios nos aconseja en el libro de Job, que estamos leyendo por ciento en el devocional, pregunta a las generaciones pasadas, averigua lo que descubrieron sus padres. Nosotros nacimos ayer y nada sabemos. Esa es la realidad. Por nosotros mismos no conocemos lo que vivieron las otras personas. Tenemos que investigar, indagar, aprender. Debemos aprender las lecciones de otras personas que estuvieron antes de nosotros. Si no lo hacemos es por orgullo, faltos de humildad. Y si lo hacemos vamos a aprender. Se dice en el mundo que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Bueno, en la vida para ser sabios necesitamos rodearnos de 4 tipos de personas. Pongan atención en ese tipo de personas. Número 1 dice, bueno, si quieres tener éxito en la vida, vamos de acuerdo a lo que Dios nos está mandando, a lo que Él le agrada, necesitamos rodearnos de estas 4 personas. Estos son los 4 tipos de personas. Número 1 son los mentores. Número 2, los modelos, compañeros y amigos. Número 1, los mentores. Estos son como entrenadores. Son las personas que te ayudan a lograr en la vida lo que tú quieres. En cuanto a estos, deben de ser varios tipos de mentores. Por ejemplo, alguien te puede enseñar, no sé, del trabajo, de la vida, de novios, de esposos. No sé, hay muchos que puedes tomar como mentores, porque la sabiduría y la información no está concentrada en una sola persona. Debes de tener diferentes mentores. Esto te ayudará para el crecimiento espiritual, para todo lo que tengas que aplicar en tu vida. El número 2 son los modelos. En la vida debemos de tener modelos. Estos son aquellos que ya hicieron lo que tú quieres hacer. O sea, son personas que tuvieron éxito y tú sabes quiénes son. Pero este tipo de personas, ¿cómo las debes de elegir? Para empezar, ya no deben de estar en esta vida. ¿Por qué razón? Porque así puedes ver desde inicio hasta el fin todo lo que hicieron en su vida. Y si fueron exitosos, pues bueno, pueden ser unos grandes modelos a seguir. Los jóvenes están muy de moda que sigan a Steve Jobs. Bueno, hay otros más que podemos seguir, no sé, Martín Lutero, por ejemplo, ¿no? Hay grandes narraciones de sus vidas. Bueno, ellos si faltan, ¿por qué tienen que ser de los que ya no estén con nosotros? Porque si alguno de ellos que tú agarras como modelos llegara a fallar en su vida como cualquier humano, esto evitará que tú te desmorones o que pierdas la ruta, ¿no? Pierdas el enfoque. De esta manera puedes ver desde el principio a fin. Número 3, compañeros, socios, gente que se dedica a lo mismo que tú. Estos te apoyan, te retan, se dedican a lo mismo, sus intereses son afines y te desafían a mejorar. Rodéate con personas que hagan lo mismo que tú, que tengan los mismos intereses. Y número 4, los amigos. Estos no te van a ayudar normalmente a conseguir tus objetivos, pero son tus amigos, son las personas con las que te sientes bien, son las personas que están cuando todos los demás se han ido. Es importante tener amigos, poder compartir con ellos, pero solamente para eso. Esos son los 4 tipos de personas que necesitamos. Y también necesitamos personas a las que tú estés edificando y personas que te estén edificando a ti. Pregunta a tus generaciones pasadas para que te edifiques en ellas, con su vida, con sus vidas. Puedes checar en sus biografías, en Wikipedia y principalmente en la Biblia. Podemos encontrar grandes historias en las cuales podemos basarnos. Todas las historias están en el pasado y todas las oportunidades están en el futuro. Entonces, agarremos esa experiencia que tuvieron nuestros antepasados para llegar a ser mejores. Bueno, en cuanto más aprendas y disciernas tu Biblia, serás más sabio. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? Leamos por favor en 1 Corintios. Dice, esas cosas sucederán como una advertencia para nosotros, a fin de que no
codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos cultos a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las Escrituras, y no como debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo, y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos. Y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvan de advertencia. Bien, llegamos al punto número 3. ¿Cómo puedo llegar a ser sabio como Daniel? Tener una actitud humilde que honre a Dios. Encontramos en el libro de los Proverbios 16-18, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. La humildad comienza cuando entiendes que tú no eres Dios. Un pastor norteamericano dice que cuando estés muy estresado, cuando sientes que los problemas te están ahogando, repite 3 veces: Dios es Dios y yo no lo soy. Dios es Dios y yo no lo soy. Necesitas entender que tú no eres Dios y necesitas saber que necesitas a Dios. Esto es humildad. Y si aún no lo entiendes de esa manera, o sea, que tú creas que no es por ahí, quiere decir que no eres una persona humilde, te falta trabajar en la humildad. En la Biblia encontramos en Proverbios 15:33, respeta al Señor, es una enseñanza sabia. Se requiere humildad para recibir los honores. Dios quiere que seamos humildes. Bueno, ¿quieres perseguir esa meta de ser sabio como Daniel? Pues conoce a Dios, y en cuanto más lo hagas, serás más sabio. ¿En cuanto a qué? En tus relaciones, en tu economía, en el manejar los conflictos, en resolver los problemas. Serás más sabio en muchas cosas. ¿Por qué? Porque no va a ser con tus propias fuerzas. Estarás contando con la sabiduría que proviene de Dios, esa sabiduría eterna. Bueno, ¿sabes cuál es la primer muestra de humildad que podemos hacer ante Dios? ¿Tienen alguna idea? El bautismo. El bautismo es una de las formas en la que nosotros nos presentamos de una manera humilde ante Dios y reconocemos: Señor, tú eres Dios. Bueno, si alguno de ustedes aún no ha hecho ese proceso de tomar el bautismo, acérquese con nosotros al terminar el culto y platicamos. Esto es el principio para vivir una vida en la familia de Dios. La Biblia nos habla en varios pasajes de la humildad. En Santiago 4:6 dice, tomen nota porque eso no viene en su hojita, Santiago 4:6, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Por qué Dios se opone a los orgullosos? Porque no se les puede enseñar. Los orgullosos se creen que saben todo y por eso no preguntan. Y en cambio la humildad aprende de todos y de todo. Punto número 4. ¿Cómo llegar a ser sabio como Daniel? No llenar la mente con basura. Este es un punto clave y muy importante. Estamos muy preocupados por la contaminación del aire, del agua, del medio ambiente. Sí, es muy importante todo eso, pues porque aquí vivimos, es nuestro medio de vida. Pero ¿qué pasa con las cosas que estamos metiendo en nuestra mente? ¿En qué llevamos el tiempo? Televisión, redes sociales, etcétera, ¿no? Es tan importante lo que comemos físicamente como con qué estamos alimentando nuestra mente. Bueno, hay 4 tipos de alimentos que estamos llevando a nuestra mente. Número 1, llevamos veneno. Veneno, sí, veneno. ¿Cuál es ese tipo de veneno? Pues bueno, estamos viendo noticias, es parte de algo del veneno. Hay que estar enterados, pero a veces ver tantas noticias, eso nos enferma, nos conflictúa. Otra cosa es que pones atención a los pensamientos. ¿Qué sucede? Por ejemplo, si yo ahorita les paso una hoja en blanco y 2 hojas en blanco y les digo, en una pongan todas sus virtudes, todas las cosas buenas de ustedes, y en otra pónganme todas las cosas malas. En todas las cosas buenas, seguramente
pondrán 2 o 3 por el tiempo, pero en las cosas malas pudieran hasta llenar 2 hojas o más, porque nos hablamos muy mal a nosotros mismos. Nosotros mismos nos descalificamos en nuestra mente. Para nosotros, nuestra mente misma nos dice, es que tú eres lo peor. Esos pensamientos son veneno. Tanto lo que nosotros pensamos como lo que piensan otras personas, eso es veneno. La pornografía también es veneno. Todo eso te va destruyendo. Esas cosas no las tenemos que alejarnos de ellas. Pero también hay cosas que son comida chatarra, como las telenovelas, el Facebook, el TikTok, el Twitter. Bueno, todas esas son catalogadas como comida chatarra. Eso es lo que estamos llevándole a nuestra mente. Por ejemplo, las sabritas o los chocorroles, pues sabemos que es comida chatarra. Los chocorroles, pues eso serían chocorroles mentales. Si alguien se pasara todo el día comiendo eso y viendo todo el día, no sé, La Rosa de Guadalupe, eso no sería muy sabio, ¿no? No entiendo en qué podría edificarte. ¿Qué tipo de sabiduría podríamos sacar de ahí? Bueno, el tercer alimento es el alimento mental. ¿Cómo qué? Por ejemplo, ese sí es un alimento. La literatura, la ciencia, documentales, libros de geografía, de historia, etcétera. Esos alimentos que te hagan más fuerte, que te hagan más conocedor, eso está bien. Eso es comer saludablemente, darle de comer a nuestra mente de manera saludable. Pero también, como cuarto punto, hay un superalimento. Y ese superalimento es esto, nuestra Biblia. Ese es un superalimento. Bueno, te enseña cosas que no obtendrás en ningún otro lugar, cosas acerca de la vida. Responde a las preguntas existenciales, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el significado de mi vida? ¿Es importante? ¿Es relevante? Todo eso está aquí, en la palabra de Dios, en la Biblia. Algunas personas dicen que no la leen porque les da sueño, porque no le entienden. ¿Alguien se identifica en eso? Que no le entienden, que les da sueño. Bueno, ¿por qué sucede esto? Porque seguramente has llenado tu mente de comida chatarra. Por eso es que no tienes apetito para este superalimento. Eso sucede, las mamás lo entienden perfecto. Cuando un niño les pide un dulce antes de comer, no se lo dan porque se va a llenar de ese dulce, de esa golosina, de esa comida chatarra. Y les dicen que se esperen para que coman la comida, ¿no? Pues es exactamente lo mismo. Esas personas que les dicen que les da sueño, les da flojera, es porque seguramente están consumiendo mucha comida chatarra. Si te encuentras viendo televisión o cualquier otro contenido chatarra, eso no te va a hacer más sabio, sino todo lo contrario. Pasamos al punto número 5. ¿Cómo puedo llegar a ser sabio como Daniel? Poniendo en práctica lo aprendido. Esto es fundamental. Dios no te enseña nada más de la vida hasta que ya has puesto en práctica lo que sabes. Dios te moldea con las circunstancias y espera que las asimiles. La prueba para que pases esto, necesitas aprender de esa prueba. Y si no la aprendes, vas a seguir ahí en esa tribulación. En la vida no puedes darte un título. Por ejemplo, no puedes ser mecánico si nunca has arreglado un carro. No puedes ser escritor si nunca has escrito un libro, etcétera, ¿no? Y en verdad no eres un creyente en Dios hasta que no comienzas a poner en práctica aquello que dices que crees. Debo aplicarlo, incorporarlo a mi vida. Subraya, por favor, ahí en tu hojita viene: no he aprendido hasta no haberlo hecho. ¿Crees en la Biblia? Muchos van a decir que sí. Y lo pones en práctica. Ahí está lo complicado, ¿no? En la Biblia dice que si alguien te bofetea, pongas la otra mejilla. ¿Lo hacemos? No, ¿verdad? Es muy difícil. Entonces, lo sabemos, pero no lo aplicamos. Quiere decir que no lo hemos aprendido. Belsasar perdió todo, este rey perdió todo, por no poner en práctica este punto.
Lo que él había visto y lo que él había oído arrogantemente, no lo aprendió. Esto de las generaciones pasadas, el rey Nabucodonosor, él era el nieto del rey más famoso de Nabucodonosor, el rey más poderoso. Y supo cómo el rey Nabucodonosor perdió la cordura durante 7 años. Debido a su orgullo, él sabía de todos sus errores y cómo Dios le permitió volver a sus cabales, porque lo reconocía como soberano absoluto de todo. Pero decidió ignorar las lecciones, ignorar a Dios, fue orgulloso y decidió estar de parranda y hacer sacrilegio con los utensilios de la casa de Dios. Por eso Dios le dice que su reino será dividido y que él moriría esa noche. Daniel se lo recalca. Vemos en Daniel 5:22 y le dice al rey: oh Belsasar, usted es el sucesor del rey Nabucodonosor y sabía todo esto, pero aún así no se ha humillado. Lo sabía, pero no lo había aprendido. La lección: puedes saber mucho, pero si no lo pones en práctica, entonces no has aprendido nada. ¿Qué ocurre aquí los domingos? El pastor toda la semana prepara la prédica, busca en los pasajes bíblicos la enseñanza que proviene de Dios para narrarlas aquí, y muchos de nosotros la asimilamos y decimos: ¡ah, qué padre! Pero llegamos a casa y no la aplicamos. Entonces, sí lo sabemos, pero no lo hemos aprendido. Puedo decir también que quiero estar saludable y puedo estar leyendo un libro de alimentos saludables mientras me como unos chocorroles y una coca. ¿Ustedes creen que pasaría algo? Pues no sucede nada de esa manera. O sea, estoy aprendiendo muchas cosas, pero no lo estoy aplicando. Bueno, nada cambia, absolutamente nada. He aprendido hasta no haberlo hecho. Sabemos que muchas cosas que comemos nos hacen daño, pero aún así no las comemos. Sabemos que si tomamos refresco nos hace daño, sabemos que si comemos grasas nos afectan, etcétera, y lo hacemos. Bueno, pero por ejemplo también decimos lo mismo. Podemos saber algo de Dios, algo de lo que hemos escuchado aquí en las prédicas o que hemos leído, pero no hemos llegado a confiar en Él. Es decir, creo en Dios, sí, pero ¿le creo? Esa es la diferencia. Nuestra Biblia no es solo para sabernoslas de memoria, sino también para ponerla en práctica. ¿Qué es lo más importante? En la Biblia dice que la sabiduría no viene del saber, sino del hacer. Con esto terminamos, hermanos. Dice, la lección de hoy: si no aprendo humildemente de mis antepasados, terminaré cometiendo los mismos errores, tal como le ocurrió a Belsasar. Y otra lección importante es saber y entender que fuimos creados por Dios y para Dios. Cuando asimiles esto, serás más humilde y sabio y estarás dispuesto a aprender, estarás en modo aprendizaje. Bueno, saben que cuando nos llegáramos a presentar ante Dios, sea primeramente Dios falte mucho, pero cuando lleguemos a presentarnos ante Él, nos va a realizar un examen. ¿De qué va a venir ese examen? De lo que está aquí en la Biblia. Dios no nos va a preguntar cómo te fue en tu negocio, cuántas casas tuviste, cuántos coches. No. El Señor no te va a preguntar eso. Te va a preguntar: ¿llegaste a conocerme? ¿Somos amigos? ¿Entablaste una relación estrecha con mi Hijo Jesús, que mandé a la tierra para salvarte? De eso es lo que nos va a preguntar el Señor. Y aparte de saber todas estas cosas, porque sí lo sabemos, sabemos que Cristo vino, y ponemos en práctica todo lo que aprendemos en la Biblia, por esa razón. Otra pregunta que es muy seria, que pudiéramos preguntarles a ustedes: ¿tienes a Dios en tu corazón? Muchos de ustedes dirán: sí. Bueno, a partir de esa afirmación, ustedes pueden asegurar
o sentir sinceramente ustedes mismos decirlo, ¿han notado algún cambio importante después de haberlo recibido? Si dijeran que no, que todas las cosas siguen igual, significa que algo está mal. Porque imagínense, Dios es el creador del universo, de las estrellas, de las constelaciones, es algo enorme, Dios es enorme, Dios está todavía más allá que eso. Esto es su creación solamente. Entonces, ese creador tan grande está en ti, en tu corazón. Los cambios que tú tienes que experimentar deben de ser similares a esa grandeza. Entonces, si tú no has tenido o experimentado ese tipo de cambios, algo está pasando. Tienes que tener una evidencia de su presencia en tu vida. Les decía la vez pasada que subí aquí con ustedes, en Gálatas 5:22 estábamos hablando de los frutos del Espíritu. ¿Sí se acuerdan? ¿Ya se lo saben? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Son 9. Entonces, esos frutos del Espíritu los estás produciendo. La verdad, ¿te falta alguno? Seguramente sí, somos humanos imperfectos, pero estás trabajando en ellos. Ese es como un test con el cual vas a saber si efectivamente hay un cambio verdaderamente en ti, que la gente lo note, que la gente te diga, es que se te nota la paz, se te nota la benignidad, la bondad, la fe, la templanza. Si esto no sucediera así, quería decir que aún no conoces realmente a Dios. Todo empieza con la humildad. Si alguien tiene dudas a estas alturas, con honestidad, con franqueza, se puede acercar con nosotros. Si alguien tiene dudas acerca de si ha recibido a Cristo en su corazón, si las tiene, acérquese con nosotros, con el pastor, con los servidores al término del culto. Esto los va a invitar a que tengan un gran cambio en su vida y experimentar la vida eterna desde hoy. Entonces, ¿quiénes están dispuestos a asumir esta nueva actitud? ¿Sí me siguen? Modo aprendizaje. Hay que tener modo aprendizaje. Bueno, acompáñenme a orar, hermanos. Les pido que inclinen su rostro. Bendito Dios, Padre bueno y misericordioso, me acerco en ti en humildad, deseando conocerte y aprender más de ti. Te pido me ayudes a aprender de los errores de mis antepasados, para no ofenderte como ellos lo hicieron. Ayúdame a ser más selectivo en lo que estoy alimentando mi mente. Ponme obstáculos y aléjame del alimento chatarra que no me nutre mi mente. Te ruego porque me permitas asimilar que fui creado por ti y para ti, Señor. Enséñanos tu voluntad cada día. Al escudriñar tu palabra, revela tu enseñanza en nuestras vidas. Perdona si lo que me has hecho saber no lo he puesto en práctica. Ayúdame a ser fuerte en hacer lo correcto, lo que realmente me conviene, lo que me acerca a ti. Ayúdame a cambiar lo que te ofende. Prometo poner en práctica lo que me enseñes. Acompáñame y no me sueltes en esta aventura del aprendizaje de ti, mi Señor. Todo esto, Padre, te lo rogamos, Señor, como congregación, como iglesia, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.